Hola, buenos días. Buenos días a todos los que están acompañándonos en esta transmisión del día de hoy. Vamos a dar comienzo a una serie de capítulos de capacitación sobre el sistema MADA, un sistema que está diseñado para manejar activos de alquiler. De ahí viene su nombre, MADA. Está orientado para todas las empresas que se dedican a arrendar cosas, a arrendar activos, especialmente aquellos que tienen pequeñas partes y piezas. Mientras más atomizado sea cada una de esas piezas que componen el total del activo, mejor es ser, para hacer MADA, para hacer un sistema controlado con MADA. MADA es un software 100% dedicado a las empresas que se dedican, como ya dije, al negocio de alquilar activos, arrendar activos, ya sea que sean proveedores, empresas que viven del negocio del arriendo o directamente empresas que tienen un almacén, una bodega central donde guardan sus activos y se los entregan, por ejemplo, en el caso de las constructoras, se lo entregan a sus propias obras, a sus propios proyectos. Muchas veces sucede que las constructoras tienen una bodega central donde administran sus propios activos y esos activos son entregados a las obras, enviados de ida y vuelta, muchas veces pequeños elementos, pequeñas herramientas, equipos, de repente equipos mayores, maquinaria o de repente encofrados, andamios, y necesitan tener el control sobre eso en el detalle pieza a pieza, parte por parte. Los proveedores también, los proveedores que se dedican a alquilar o arrendar andamios, encofrados, maquinaria, herramientas o elementos de la agricultura, maquinaria, o elementos en el área de los eventos, en el catering, ¿no es cierto? Eh, te- tenemos eh, tenemos ejemplos de empresas que se dedican a arrendar vajilla, elementos de catering para eventos, luces, carpas, sillas, mesas, etcétera, ¿no es cierto? En general, cualquier empresa que se dedique a arrendar cosas. Ese es el foco del sistema MADA. Como ya dije antes, su nombre viene de la sigla que significa manejo de activos de alquiler. Por lo tanto, la idea en esta capacitación, en estos cursos que vamos a hacer en estas sesiones, que van a ser 11 sesiones para repasar completamente el programa, era usarlo en profundidad, aprender a usarlo muy bien para sacarle el máximo provecho a este programa que hemos desarrollado con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a comenzar por un primer capítulo que es el módulo de movimientos. De todos los menús que tiene el sistema, hemos elegido este porque este es el módulo que tiene mayor trascendencia para el día a día en las empresas que se dedican a arrendar cosas o que necesitan controlar los movimientos de sus activos. El menú movimientos permite controlar lo que sucede en la realidad en el día a día y dejar registrado todos los movimientos, como su nombre lo indica, ya sea que vayan a clientes, desde clientes en devolución hacia los almacenes de cada uno, o también movimientos internos. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo un equipo que está en un taller de reparación o mantenimiento y lo paso luego a disponible para poder enviarlo a un tercero, esos movimientos internos también pueden quedar registrados en el sistema MADA, para entonces mantener la trazabilidad completa de cada uno de los activos, tener su historial completo, no perder nunca de vista la huella, la trazabilidad que genera este equipo en el tiempo. Vamos a comenzar, entonces, como decía, voy a compartir pantalla y vamos a tener aquí entonces a nuestro sistema MADA. Queremos dar la bienvenida, aprovechando un minuto, a gente que se incorpora de varios países, donde tenemos nuestro sistema MADA funcionando, todos países de habla hispana, así es que bienvenidos a todos ustedes. En algunos países tenemos una hora menos, en otros países tenemos 6 horas más, como un
un cliente nuestro que se incorpora desde España. Así es que los felicito por estar usando esta aplicación y espero que sea muy útil para ustedes todo lo que vamos a conversar en estos minutos. La sesión de hoy día va a durar 40 minutos y las siguientes sesiones van a durar aproximadamente 40 minutos también. Algunas van a ser un poco menos, otras un poco más, dependiendo del tema que vayamos revisando cada vez. Bien, entonces vamos a comenzar revisando el sistema MADA. Tenemos acá el menú. El primer menú que tenemos aquí que estaba mostrando en pantalla es el menú básico, es el menú de MADA básico. Algunos de ustedes, de acuerdo a las necesidades de los contratos vigentes, tendrán más menús que estos en algunos casos, pero vamos a comenzar por el menú básico, que es lo que se ve en pantalla. En el día de hoy vamos a enfocarnos en movimientos, como ya dije, pero todo menú de movimientos o compras, que va a ser el siguiente capítulo, o bajas, que va a ser el siguiente capítulo, siempre vienen acompañados de los siguientes tres menús que están aquí, que son bodegas, tablas y reportes. Estos menús, bodegas, tablas y reportes, son esenciales para mantener la configuración del sistema, para mantener al día cualquier cambio que sea necesario realizar y poder así entonces obtener los estados de pago, los informes, las valorizaciones, la facturación, todos los sistemas, los reportes que entrega el sistema en forma correcta. Bien, entonces el primer movimiento, como decía yo, de compras lo vamos a revisar en profundidad en la próxima sesión, que es la próxima semana a esta misma hora, el mismo jueves. Después vamos a revisar el menú bajas en la sesión número 3, que va a ser el jueves 24 de septiembre. Y por lo tanto vamos a concentrarnos hoy día en el menú movimientos. ¿Qué significa el menú movimientos? Como ya dije antes, la idea es dejar registrado todos los movimientos que físicamente tenga un activo, ya sea que sea pequeño o grande, que sea de alquiler o de venta. Cualquier movimiento que yo haga físicamente de un elemento debe quedar registrado acá. Para poder hacer el menú movimientos, voy a ir al menú ingresar. En este menú vamos a tener un montón de información, pero antes voy a hacer un repaso de la pantalla antes de hacer cualquier movimiento y vamos a ir viendo cómo se entrelaza la información que está aquí con los menús, como ya decía, de configuración, que son bodega y tablas. El menú, cuando yo presento en el menú movimientos ingresar, que es donde me permite registrar cualquier movimiento, yo voy a tener la vista que se muestra en pantalla. A mano izquierda vamos a ver primero este tipo de bodegas. Bodegas, llámese también almacenes. Las primeras que muestra aquí a la izquierda son las internas y después a continuación muestra las externas o de cliente proyecto. La diferencia está en que una bodega o almacén interno significa aquel lugar físico de nuestra empresa donde los equipos están generando un gasto o al menos no generando ingresos. Por ejemplo, el taller de maquinaria, el taller de reparación, limpieza, lavado, la oficina, un depósito que yo tengo en un almacén en otra ciudad, en otro lugar físico, la oficina central comparado con el almacén central, etcétera. Esas son bodegas internas. Y los clientes o proyectos son las obras o clientes, proyectos, los que efectivamente me generan ingresos, me generan pagos. Si por ejemplo esto fuera un negocio, si yo estuviera viendo un negocio de agricultura, por ejemplo, los clientes serían cada uno de los lugares, de los campos, de los lugares, de los terrenos donde me han alquilado una maquinaria y yo la he enviado.
En el caso de la construcción se entiende el lenguaje de proyecto, obra. En el caso si esto fuera catering, tal vez el proyecto sería simplemente el evento de un matrimonio, un funeral o no sé, lo que corresponda, donde yo he enviado sillas, mesas, luces, carpas, lo que sea, en alquiler durante un tiempo determinado. Y así con cada una de las industrias. Bien, a continuación tenemos la parte siguiente, una columna que dice seleccionar, un botón S. Ese botón S es el mismo que ustedes encuentran a mano derecha de la pantalla. Exactamente lo mismo, lo hemos duplicado para dar mayor facilidad al operario del sistema. Luego tenemos en la primera columna de información que dice bodega o proyecto, básicamente es el nombre del almacén o bodega que estamos teniendo con control, donde hay stock. Solamente van a aparecer acá aquellas bodegas o almacenes, lugares donde existe stock, nada más. Eso es súper importante recalcar porque cuando yo creo un nuevo cliente, ese cliente mientras no tenga stock, no va a aparecer en esta lista. Como decía, esta lista solamente me va a aparecer cuando tenga stock. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en el menú movimientos, al principio, cuando ingresamos aquí a este menú movimientos, ingresar, lo primero que estamos haciendo es, como dice el título de este menú, es seleccionar la bodega o empresa desde la cual yo voy a hacer el despacho, desde la cual yo voy a hacer el movimiento, el origen del movimiento. Acuérdense que todo movimiento se mide siempre con un origen y un destino. Siempre todo movimiento parte de un lado y llega a otro. El de dónde parte el material es el origen. De dónde parte el material es, en este caso, una bodega o almacén. Por lo tanto, lo que voy a tener acá, solamente stocks, perdón, voy a tener acá solamente bodegas o almacenes donde existe stock, desde donde yo puedo sacar algo para enviarlo a otro lado. No tiene sentido que yo mostrara aquí una bodega que no tiene stock, puesto que desde ahí no puedo generar ningún movimiento, dado que no tiene stock. Por lo tanto, insisto en este punto porque es importante recalcarlo, que solamente van a aparecer las bodegas o almacenes que tienen stock, indistintamente si son bodegas internas o externas, porque los almacenes internos y los clientes pueden tener stock. Bien, espero haber aclarado ese punto importante. Luego vamos a seguir. Entonces lo siguiente es que una vez que me dice en la primera columna cuál es el nombre del almacén o bodega, luego me dice a qué número fiscal de cliente está asociado y cómo se llama el cliente. Digo lo del número fiscal porque como me observan de varios países, de distintas partes de Iberoamérica, en Chile se llama RUT, en Perú se llama RUC, en otros países se llama NIF, en otros países se llama número fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, este número aparece acá, es un identificatorio que nos va a servir para después hacer la facturación del cliente. Por lo tanto, este número de acá y el nombre del cliente tienen que ser correctos para después poder sacar los facturadores, los medios de facturación, valorización, estado de pago o directamente factura, lo que corresponda en cada país. Bien, entonces seguimos. A continuación viene el nombre del proyecto. Interesante este tema porque acá uno podría decir, oye, tengo el nombre del proyecto aquí a la derecha repetido con el nombre de la bodega. Bueno, importante destacar acá en que la mayoría de los proyectos, de acuerdo a nuestra experiencia, cuando son urbanos de edificación, sobre todo edificios de vivienda o residenciales, oficinas, en general, un proyecto tiene asociado un almacén en una relación uno a uno. Pero muchas veces hay proyectos un poco más grandes, centros comerciales, hospitales o directamente los proyectos civiles, minería, hidráulicos, carreteras, que tienen muchos frentes de trabajo distintos y cada frente tiene su propio control de almacenes. A pesar que es un proyecto, yo podría decir la central hidroeléctrica tanto o la carretera de tal lugar a tal lugar, que son 200 kilómetros, qué sé yo, todos esos lugares pudieran tener varios frentes de trabajo y cada frente de trabajo tener su propio almacén. Por lo tanto,
esta diferenciación que estamos haciendo acá permite precisamente hacer ese control, que es indicar el nombre del proyecto acá y el nombre de la bodega o almacén separadamente, ¿ya? En caso que sean edificios o proyectos donde hay una relación uno a uno, bueno, veremos duplicado el nombre. Y así lo vamos a ver en esta misma pantalla hacia abajo en algunos casos. En algunos casos estará repetido y en otros casos estará diferenciado, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos el edificio Drummond del proyecto Drummond, ¿no es cierto? Que es el mismo proyecto. Sin embargo, en otros casos tenemos, por ejemplo, en una obra civil, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos tener una obra que se llame Antillanca, pero en la bodega es, por ejemplo, la de equipos mayores. Y pudiéramos tener para el mismo proyecto Antillanca la bodega de equipos menores, o de herramientas, o insumos electrónicos, radios, computadores, o maquinaria mayor, etcétera, ¿no? Lo que uno quiera. Entonces, por eso es que es importante detenernos en este punto para que quede súper claro que para un determinado cliente, que es la razón social que me paga, o la obra, en caso que yo sea simple, aunque no sea pago, pero sí a la razón social a la que le tengo que hacer el cobro, el costeo. Luego tengo el nombre del proyecto, que es el nombre que nosotros conocemos como proyecto, y luego la bodega, que en caso que sea el mismo proyecto va a tener el mismo nombre, y si no, tengo la posibilidad de abrir, hacer la apertura y diferenciar entonces distintas bodegas o almacenes para un mismo proyecto. Esto que está aquí en pantalla se crea en el menú bodegas, que en algunos casos ustedes lo verán como menú almacenes, en otros casos bodegas, dependiendo del país que estemos. Bien, dentro del menú bodegas tengo administrar bodegas, las tasas, los precios por bodega, este equipo que solamente se ocupa para encofrado de losa, este menú que está aquí. Después administrar contacto y cambiar el estado de las bodegas. Voy a partir por el primero, administrar bodegas. En administrar bodegas voy a hacer la creación de una bodega. Acá tengo todos los almacenes o bodegas que tengo creados, ya sean internos o externos. Aquí puedo averiguar información sobre ellos o puedo editarlos. ¿Cómo agrego información sobre ellos? ¿Cómo consulto información sobre ellos? Simplemente pinchando sobre este link azul. Ustedes ven que están las palabras en azul subrayadas. Yo pincho sobre ella y voy a ver entonces los nombres de las personas que están asociadas a ese proyecto. Por ejemplo, aquí pinché sobre el proyecto, la bodega Antillanca, y veo entonces que a la bodega se llama Antillanca y el nombre de cargo, están los datos de las personas que están a cargo de esa bodega. Esa información la estoy viendo exclusivamente al pinchar sobre el link azul que se ve en pantalla. Y en este caso lo hizo sobre bodega. Pero si yo quiero verlo sobre nombre de cliente, entonces igual pincho en este caso, ¿no es cierto? Sobre el cliente y voy a encontrar con que encuentro los datos del cliente. Esta vez, al pinchar en la columna cliente, voy a encontrar los datos del cliente. Si yo soy una empresa proveedora de equipos para la construcción, yo, por ejemplo, en proyecto, en bodega, voy a encontrar los datos del almacenero, del bodeguero, el encargado de obra, el encargado del proyecto, del encargado de logística de mi cliente. Y en el caso del cliente, al pinchar sobre el cliente, voy a encontrar los datos de la razón, por ejemplo, de la razón social que me paga, de quién es la persona que me va a pagar, o de quién es la persona encargada de costeo, de pago, o los supervisores, o los gerentes, o las personas que sean los mandamases en la contraparte. Al botón derecho, la E que está al botón derecho, tengo la posibilidad de editar esto y cambiar todas las cosas que voy a mostrar a continuación. En este menú, como decía, vamos a crear una nueva bodega. Al crear la nueva bodega me pregunta cuál es el nombre, entonces yo puedo decir que esta es una bodega, vamos a llamarla bodega septiembre, ya que estamos en este mes, tipo bodega, y aquí me va a preguntar qué tipo de bodega es. Primero, si es interna o externa. Interna significa que es una bodega que va a quedar para guardar materiales o por reparaciones, limpieza, alguna cosa, y no voy a ver facturación asociada a eso. Y en el caso de clientes sí lo voy a ver. Voy a crear primero una bodega interna. Me pregunta cuál es el propietario. El propietario de esa bodega interna debería ser yo mismo, ¿no es cierto? Vamos a poner que es la constructora Demo, que soy yo. ¿Y quién es el comercial a cargo? Básicamente, quién es el supervisor, la persona que está encargada de este lugar. Vamos a poner al famoso Juan Pérez, que está en muchas partes del mundo, ¿cierto? Luego vamos a poner grabar.
Y con eso entonces tenemos lista la bodega que hemos generado. Ahí está la bodega septiembre pintada en amarillo. Pero ahora voy a crear una bodega cliente. Entonces voy a llamar a la bodega, voy a llamar nombre de bodega, voy a ver ¿qué le podemos poner aquí? El edificio oficinas mayor, por ejemplo. Vamos a poner un tipo bodega, esta vez voy a poner un cliente externo y entonces se me va a abrir esta ventana con un montón de otras cosas. Me va a preguntar quién es el cliente, luego voy a decir que es, por ejemplo, la constructora Palos Verdes, ¿no es cierto? Voy a preguntar quién es el comercial. Yo voy a decir quién es el vendedor en este caso. Si yo tengo una red de vendedores, voy a poner aquí quién es la persona que está asignada a esta empresa. Entonces vamos a poner que es el señor Claudio Soto, por ejemplo, ¿no es cierto? Después me va a preguntar otras condiciones comerciales, me va a preguntar si es que tiene un cargo fijo inicial, es decir, algún cobro que yo esté cobrando al inicio, si cobramos el día del despacho o no, es decir, si el primer día de facturación o de cobro es el día del despacho o no. Si no es el día del despacho, yo le pongo que no, el sistema asume automáticamente que el primer día de cobro de arriendo, en caso de los arriendos, es el día de mañana, el día siguiente del despacho. ¿Ya? En la base de cálculo tiene dos opciones, mensual o diario. El que ustedes vean que se repite aquí es simplemente por un tema gráfico, nada más, pero hay dos opciones, mensual y diario. Si yo coloco que es mensual, significa que el sistema va a calcular para esta bodega como si todos los meses del año tuvieran 30 días y nada más. Febrero, septiembre, octubre, diciembre, todos los meses con 30 días. Entonces yo, por ejemplo, si tengo un negocio basado en alquiler mensual y yo cobro mensual independientemente del mes, entonces tengo que poner meses 30 días. Si yo pongo diario, en cambio, significa que el sistema va a tomar los días exactos de cada mes. Va a decir, octubre tiene 31 días, agosto tiene 31 días, febrero 28, 29, si año bisiesto, etcétera. Por lo tanto, todos los cálculos se van a hacer sobre la cantidad de días reales. Por ejemplo, para los que arriendan encofrados, andamios, maquinaria, esta es la forma de usar el sistema. Pero para aquellos que arriendan de repente containers o baños químicos o elementos, grúas, no sé qué, elementos que se cobran en forma mensual, como departamentos, por ejemplo, entonces el que convendría en meses 30 días. Esto es independiente, que quede claro, absolutamente independiente del cálculo que va a hacer el sistema posteriormente en caso que los equipos no estén el mes completo. En caso que los equipos entren o salgan dentro del mes, el sistema va a saber hacer el cálculo matemático para cobrar lo que te corresponde dentro del mes, sabiendo que el equipo llegó el día 27 del mes o se fue el día 3, etcétera. Eso lo va a hacer la matemática del sistema. Pero para poder hacer esa matemática va a tomar en consideración esto que estamos mostrando aquí. Si es que los meses son de 30 días o los meses son diarios. O sea, es decir, con los días reales. Luego después abajo tienen los días de gracia en el envío, si en caso que yo tenga un acuerdo comercial que no le voy a cobrar 2 o 3 días de despacho porque la obra queda lejos, no sé, a 1000, 2000 kilómetros de distancia de mi almacén, entonces yo puedo acordar que le doy días de gracia al envío o días de gracia al regreso, ¿ya? Entonces, grabamos acá, bien, cerramos con esta información de la bodega. Luego tenemos entonces, una vez que está creada la bodega, podemos crear el movimiento, ¿ya? Crear movimiento. Para crear una bodega, de nuevo voy a hacer un detalle que no mostré anteriormente. Cuando yo creo una nueva bodega, voy a hacer repetición esto porque me salté un punto. Esta solamente no la voy a grabar, simplemente la quiero mostrar. Cuando yo quiero mostrar al cliente, acá tengo la lista de clientes, pero en caso que no tenga el cliente creado en esta lista, aquí arriba tengo el botón que me dice agregar cliente. Ya, yo tengo la posibilidad de agregar el cliente en esta vista o, en caso que lo quiera también, en el menú tablas, clientes. Tengo dos vías para poder crear el cliente. Lo creo directamente desde el menú bodegas, dentro del ambiente de cliente que se muestra ahí abajo, o en el menú tablas, clientes. Lo mismo con el proyecto. Cuando yo voy a crear el proyecto, voy a asociar esa bodega a un proyecto, puedo elegir la lista de proyectos de esta lista desplegable que se muestra aquí, o lo puedo agregar aquí arriba en este botón agregar proyecto, y es lo mismo que si yo fuera al menú tablas y creara proyectos
acá. Bien. Luego entonces vamos al menú movimientos. En este menú movimientos voy a ingresar los primeros movimientos. Y como dije antes, vamos a encontrar esta lista solamente aquellos menús, aquellas bodegas y aquellos almacenes que tienen stock. Yo creé hace poco el edificio oficinas mayor y la bodega septiembre. Ustedes van a ver aquí que yo en este buscador que tengo a la izquierda arriba encuentro, busqué por septiembre, no está. Si yo busco por el edificio mayor, como puse recién, tampoco está. Y no está precisamente por lo que expliqué hace un rato, que dado que no tiene stock, no lo voy a ver en esta lista. Pero sí puedo destinarle cosas, enviarle cosas, y eso lo voy a mostrar a continuación. Entonces lo primero que tengo que hacer es elegir desde dónde salen los equipos, cuál es el origen del movimiento. Yo supongo que voy a sacar, por ejemplo, desde mi almacén central, y a eso lo habíamos llamado disponible. Entonces selecciono acá y me va a mostrar a continuación una larga lista de todas las cosas que están disponibles en esta bodega. Ya, hemos llamado disponible este almacén precisamente porque es donde está el material disponible listo para salir a la solicitud de cualquier cliente mío. Entonces, arriba ustedes van a ver una barra de menús. Lo primero que pregunta es el origen disponible, eso ya está dado porque lo seleccioné en el paso anterior. A continuación me pregunta el sistema destino, hacia dónde voy a despachar, ¿no? Entonces, voy a seleccionar acá el destino y ustedes podrán ver que acá sí voy a encontrar la bodega septiembre o sí voy a encontrar el edificio mayor que creé anteriormente. Ahí está. Y yo puedo decir, ¿saben qué? Yo voy a despachar desde la bodega disponible al edificio oficina mayor. Perfecto. Me pregunta a continuación cuál es el número de movimiento. Este número de movimiento es un número interno. Nuestra sugerencia es que no lo toquen, que no lo cambien. Sin embargo, sí se puede cambiar. Este número de movimiento es un correlativo automático que entrega el sistema y que ofrece el sistema y que permite entonces asignarle un número, un ID, a cada movimiento que exista, independientemente que ese movimiento sea acompañado de una guía fiscal, de un papel legal con el detalle del material. En general, en la mayoría de los países exigen que cada camión acompañe un documento y que indica qué cosas se están trasladando arriba del camión. Entonces, ese documento, que es una guía fiscal de remisión, un remito o una guía de despacho o de devolución en algunos casos, tiene un número. Pero ese número lo vamos a colocar acá al lado, donde dice el número de referencia. Y de esa forma sugiero yo que siempre quede este correlativo aquí, porque no todos los movimientos tienen asociado una guía fiscal. Muchos movimientos internos, cuando yo saco del taller de mantención y lo llevo a disponible, o cuando yo de una a baja, mando un material al almacén de baja, o hago un movimiento entre limpieza y reparación, por ejemplo, son movimientos internos que no necesariamente están acompañados de una guía fiscal, pero sí es necesario que quede la trazabilidad y número de ese registro, de ese movimiento, para poder buscarlo en el futuro y asociarlo a la trazabilidad de cada equipo. Luego, en el número de referencia, yo puedo poner el número de guía fiscal en caso que exista, o puedo indicar, por ejemplo, que esto está relacionado a la orden de compra, no sé, la que sea, que me envió el cliente, por ejemplo. Puedo poner un texto alfanumérico acá, por lo tanto puedo asociar esto a una guía, a una orden de compra, a un contrato, a lo que ustedes quieran. Y también está el campo observaciones aquí para escribir cualquier otra cosa. Ustedes pueden decir ahí arriba la orden de compra, por ejemplo, y después pueden aquí indicar que la guía fiscal, no sé, el número que sea, por ejemplo, cualquier cosa. Luego que han hecho este campo de observaciones, van a hacer el llenado, la fecha, van a decir, por ejemplo, despaché hoy día, ¿no es cierto? Voy a hacer un ejemplo cambiando la fecha, voy a poner que despaché en el mes anterior, despaché el 26 de agosto. Voy a hacer este ejemplo y ya van a entender por qué. Bien, entonces voy a suponer esto. Y a continuación, entonces, una vez que puse la fecha, se abren los campos que están hacia abajo, que anteriormente estaban bloqueados, y luego tengo la posibilidad de enviar y puedo decir que voy a enviar. Entonces voy a buscar, por ejemplo, acá en el buscador de arriba, voy a ver si hay puntales, por ejemplo, y tengo
puntal robusto, del cual tengo 12 unidades y voy a decir que voy a despachar 10. ¿Ah? Y como voy a despachar 10, el stock me va a bajar automáticamente a 2. ¿Se fijan? Bien, despaché esos 10. Ahora, yo podría decir que esos puntales además van en venta. Si van a ir en venta, porque es lo que yo vendí, yo hago un clic acá sobre la venta. En caso que no esté ese clic colocado, el sistema asume automáticamente que es alquiler, porque la matemática y el algoritmo que está detrás del sistema está enfocado al alquiler. Por lo tanto, todos los movimientos van a ser siempre en alquiler, salvo que yo indique que es una venta. Bien. Voy a seguir buscando otro elemento acá, voy a buscar por ejemplo una plataforma, a ver que existe aquí un montón de plataformas, tengo 141 de estas, voy a enviar 100 y de esta otra plataforma voy a enviar 59 y ustedes ven cómo cambia el stock automáticamente y después voy a ver si encuentro una diagonal y voy a decir que de esta diagonal de 40 voy a enviar 35, etcétera, y de esta otra voy a enviar 15, ¿ya? Bien, enviado todo eso, ustedes ven enviado todo eso, quiero revisar, quiero verificar ahora si efectivamente estoy enviando todo lo que tengo que enviar. Entonces voy a verificar y con el botón verificar que estaba anteriormente, un botón verde me permite reducir la lista enorme a solamente la lista de las cosas que tengo que mover o que voy a mover en este camión. Luego, si eso está de acuerdo, hago la confirmación. Y al momento de confirmar, entonces me va a aparecer un archivo PDF que es una guía, una nota de salida, ¿no es cierto? Donde yo tengo acá el detalle de lo que estoy despachando, aparece el logotipo de la empresa de cada uno de ustedes, el número de la orden del número de salida y aparecen todos los números que yo coloqué. El número de salida, que es el número automático que me da el sistema, el número de referencia, que es el que yo coloqué, ya sea la orden de compra, contrato, guía, lo que sea. Luego aparece acá la fecha, aparece la identificación del cliente, aparece el punto de partida, el punto de llegada y aquí abajo aparecen las notas que yo le coloqué en el campo observaciones. Eso me permite generar un documento en PDF que pueda acompañar al camión. Si yo necesito que esto se transforme en guía fiscal, bueno, entonces ustedes tenemos que hacer un proceso, nosotros lo tenemos preparado y ustedes nos tienen que decir si en el caso de cada uno de ustedes si corresponde o no transformar este documento en una guía fiscal y para lo cual nosotros generamos el archivo XML correspondiente que se enlaza con el sistema de generadores de documentos tributarios electrónicos de cada uno de ustedes y en caso que simplemente baste esto, entonces aquí está en un PDF que se puede imprimir, como ustedes pueden ver en este listado de movimientos que aparece automáticamente después de generar el movimiento en esta columna a la izquierda, a la derecha, perdón. En esta pantalla que ustedes están viendo se puede ver las guías, todos los movimientos que se han hecho, se puede ver la letra M, que es mostrar la guía, si yo pincho acá la M me aparece el PDF que hemos visto anteriormente, aparece la D de delete para borrar, aparece la E de editar para editar el movimiento. Bien, esto que estoy viendo acá es lo mismo que se ve acá en movimientos modificar. Cuando yo voy aquí en el menú movimientos a modificar, yo tengo acceso a la misma pantalla, como pueden ver, donde van a aparecer todos los números de movimiento, el número de referencia, la fecha, los elementos y las mismas alternativas de editar, editar, mostrar o delete. Esta columna que dice anexo, como ustedes pueden ver acá, que aparecen dos rayitas, es para indicar que se pueden adjuntar archivos en el sistema. Como ustedes pueden ver aquí a la derecha arriba, aparece un botón que dice subir archivo. Yo podría cargar el archivo una vez que ya despaché, por ejemplo, al cliente y ya tengo la guía física del camión, yo podría despachar y ese documento escanearlo y subirlo acá. Aquí se puede subir un archivo PDF, una foto o una carpeta comprimida con un montón de archivos. En el menú movimientos tengo también la posibilidad de listar movimientos, que es para verlos, y me permite verlos con y sin imágenes. Todos los archivos que yo estoy viendo permiten imágenes, lo voy a mostrar aquí. Así como anteriormente mostré en el vínculo que al pinchar sobre el azul subrayado entraba la información de la bodega al almacén del cliente, cuando corresponde, en estos casos que estoy mostrando en pantalla, lo que estoy viendo son equipos activos. Por lo tanto, al pinchar sobre estos azules subrayados, lo que yo voy a ver es la información asignada a este equipo. En este caso, estoy mirando una alisadora, ahí está la foto, la imagen
el código, la descripción, las cantidades y una serie de atributos que los vamos a ver posteriormente. Estos atributos corresponden a las características que nosotros hemos asignado para este grupo, que el grupo en este caso es máquinas. Por lo tanto, para todos los equipos que estén dentro del grupo máquinas, yo voy a ver siempre el color y el número de serie, porque así lo definí. Ustedes pueden definir otras variables si así lo quieren. Vamos a ir a movimientos. ¿Ya? En el movimientos, ya voy a contestar las preguntas que hay en un momento. Voy a hacer un movimiento, hice recién un movimiento de despacho desde mi almacén hacia un cliente. Ahora voy a hacer una devolución, movimiento inverso. Entonces voy a seleccionar el almacén que tengo, voy a buscar aquí el edificio mayor, ¿no es cierto? Ahí está, ahora sí me aparece, porque ya tiene stock. Como ya hice un despacho, ya tiene stock. Ahora, por lo tanto, lo veo en esta primera pantalla. Voy a pinchar acá y me va a mostrar lo que tiene, que fue lo que yo despaché hace un rato atrás con la guía anterior. Y entonces ahora voy a hacer una devolución. Y voy a decir el edificio oficina mayor me va a devolver con destino a dónde. Voy a decir que viene hacia mí. Entonces voy a poner bodega disponible. ¿Bien? Voy a decir que viene hacia mi bodega disponible. El número automáticamente me da el correlativo siguiente, anteriormente era el 211, ahora el 212, puedo poner con un número de referencia que viene con la guía de cliente de esta, ¿no es cierto? Voy a decir que la fecha, supongamos que es hoy día, ¿no es cierto? Material en devolución, y entonces a continuación se van a abrir estas ventanas y me voy a poder indicar lo que está devolviendo el cliente. Yo ya sé que tiene 35 de estos y voy a decir que está devolviendo 30, ¿ya? De estos voy a decir que devuelve 10, de estos ninguno, de estos me está devolviendo 9 y de estos me devuelve los 10, ¿ya? Voy a hacer ese ejemplo. Fíjese cómo varió el stock inmediatamente en obra, cambió. A la derecha aparecen 4 columnas que pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 5, según nosotros lo hayamos indicado anteriormente, y ya les voy a mostrar en otro capítulo cómo se hace esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a indicar en esta parte cuáles son las observaciones que tenemos estas unidades de vuelta. Por ejemplo, de las 30 unidades de vuelta de esta diagonal, yo puedo decir que para irreparables vienen 3, ¿ah? Y van a quedar ahí, y automáticamente esas irreparables se van a ir a la bodega de baja, al almacén de baja automáticamente, porque así lo tengo configurado y ya les voy a enseñar en otro capítulo cómo se hace eso. Después voy a decir que para el almacén de limpieza, o sea, el taller de limpieza, se van a ir 10, por ejemplo. Y aquí entonces el sistema me va a preguntar, ok, son 10, ¿qué tipo de limpieza se va a hacer? Y entonces yo tengo clasificadas los tipos de limpieza en suave, profunda, intermedia, etcétera. Voy a decir va a ser una limpieza tipo A1, que es una limpieza suave, donde yo voy a cobrar tanto dinero por cada una de ellas. ¿Bien? Y listo. Y a continuación me va a preguntar, voy a decir el almacén de reparable, el taller de reparación, por ejemplo. Yo puedo decir que voy a mandar 5 de estas, entonces me va a preguntar qué tipo de reparación voy a hacer y voy a decir que van a hacer la reparación de este tipo, ¿no es cierto? Que es, no era esa, me equivoqué, delete, voy a seleccionar la otra, esta desabolladura usando elementos mecánicos con presión hidráulica manual, así tengo decidido que este va a ser el tipo de reparación que lo voy a hacer y voy a cobrar esta cantidad de plata por cada una de las unidades que estoy despachando, o sea, mandando a limpiar, por lo tanto, listo. Bien, entonces eso, una vez que esto está, lo mismo puedo hacer con otros elementos. De estas de aquí yo puedo decir que de estas 9 ahí están las 8 irreparables, por ejemplo. Por lo tanto, de estas 8 irreparables, de las 9 que estoy diciendo que llegaron al almacén de disponible, digo que, ¿no es cierto?, a disponible estoy enviando 9, pero de esas 9, 8 están irreparables, por lo tanto a disponible van a ir solamente una, ¿ya? Porque las otras 8 van automáticamente al almacén de irreparable. Disculpen. Entonces, vamos a seleccionar, vamos a verificar, confirmamos y luego estamos acá para que me entregue el PDF que corresponde al movimiento. Y como ustedes pueden ver aquí, aparece en este PDF que esta nota de entrada, los números identificatorios del movimiento, del cliente, el punto de partida, el punto de llegada, y a continuación ustedes pueden ver que en las columnas se muestra las cantidades según la clasificación que yo hice. Es decir, lo bueno que llegó, lo que iba para limpieza, lo que iba a reparación, lo que iba irreparable y el total.
Este es el documento que se le puede entregar al cliente en el momento que hace la devolución, en forma simple, para que tenga ya una primera advertencia respecto de las condiciones en que devolvió el material. Bien, entonces el movimientos es simplemente eso, lo que acabo de mostrar, nada más. El movimiento ingresar, listar, que es para poder revisar la información que existe, modificar en caso de cambiar. El hecho de que estén separados por estas rayas es porque el sistema está configurado para trabajar por perfiles de usuario. Por lo tanto, puede ser que algunos usuarios tengan acceso a estos tres menús que estoy mostrando y hay otros usuarios que solamente tengan ingreso a algunos de estos movimientos, de estos menús, perdón. Bien, entonces vamos entiendo que hay preguntas, vamos a revisar. Bien, un segundo. Vamos a revisar lo del precio del precio, respecto del precio. Ya, interesante pregunta respecto del precio indicado. Bien, entonces vamos a mostrar. Cuando yo voy aquí en movimientos, a listar movimientos, voy a elegirlo con imagen o sin imágenes, da exactamente lo mismo. La diferencia va a estar en mostrar o no mostrar las imágenes. Voy a mostrar, voy a seleccionar una, por ejemplo, aquí. Y ustedes van a ver en este caso, como hice la elección con imágenes, van a ver que a mano izquierda aparecen las imágenes de cada uno de los elementos. Eso indistintamente que al pinchar sobre uno de ellos, yo vuelvo a la ficha técnica de ese elemento y puedo ver que, ¿no es cierto?, está la plataforma que corresponde al grupo andamio, etcétera, y ahí está la imagen. En este caso lo que pasa es que al imprimirla me va a aparecer la imagen dentro de la guía. Respecto a los precios, aquí aparecen los precios, ¿ya? Aquí aparecen los precios en el caso de la guía. Lo voy a mostrar en este formato de imprimir. Aparecen los precios de reposición. Ahí está mostrando la guía. ¿Por qué aparecen los precios de reposición? Porque, salvo que ustedes indican algo distinto, en general el estándar que se ha usado en la mayoría de los casos de clientes nuestros, y como tenemos seteado de origen el programa, indistintamente que se puedan hacer algunas modificaciones, es que el precio que se informa en la guía es el precio de reposición para informarle al cliente cuánto es su costo en caso que pierda el equipo o lo rompa. No es una venta, es solamente un informe de cuánto sería el precio de reposición en caso que el cliente pierda o rompa el equipo. Bien, en el caso de que ustedes necesiten los precios de alquiler, los precios de alquiler normalmente, como están hoy día configurados en el sistema MADA, van a ir a través del menú de cotizaciones, porque responden a un menú de cotizaciones previamente establecido, y eso lo vamos a ver en un capítulo más adelante. Ahora, respecto de los precios que se están trabajando para este cliente, nosotros tenemos varios lugares para verlos. Lo primero, el reporte en inventarios. Dentro del reporte inventarios tengo la posibilidad de ver acá en inventarios, voy a ir a todos, voy a ir aquí dentro de los bodegas o almacenes, puedo ver el precio de cada uno de los clientes. Otra forma de verlo, en el menú bodegas, precio por bodega, también puedo ver ahí el precio que estoy trabajando para cada cliente. Por ejemplo, en el caso del edificio mayor que yo acabo de crear, yo puedo ver aquí este edificio mayor y voy a ver cuáles son los precios que están asignados a este cliente, y voy a ver que están acá los precios de alquiler en la columna de la derecha, ¿no? En esta columna. Estos precios de alquileres vienen del maestro de precios cuando yo creo el primer movimiento. Voy a explicarlo esto con mayor detalle en otra clase, pero lo voy a mencionar aquí brevemente. Cuando yo creo un cliente nuevo, un proyecto nuevo, una bodega nueva, el sistema automáticamente toma los precios que están en el menú tablas maestro de precios. Automáticamente los precios que están ahí se heredan a esa bodega, salvo que yo los modifique. Entonces, si yo tengo un precio definido, por ejemplo, un elemento A lo tengo definido en $5, por ejemplo, el arriendo mensual, en el maestro precio, cuando yo cree un proyecto nuevo y despache ese elemento A, el sistema va automáticamente a tomar el precio de los $5 mensuales. Sin embargo, yo puedo hacer cambios de ese precio.
de acuerdo a las negociaciones que yo tenga comercialmente con mi cliente. Y lo puedo hacer por dos líneas, por dos caminos. El camino uno es el menú de cotizaciones, que lo vamos a ver en otro menú. Y el camino 2, que lo tengo aquí en pantalla, es bodega, precios por bodegas. Yo aquí en este precio por bodega, en lo que estoy mostrando en pantalla, tengo la opción de decir, ¿sabes que esta plataforma de acero, en que yo definí que iban a ser 35 pesos, ahí está el menú, ¿no es cierto? Ahí está la moneda y ahí está la unidad de tiempo. Dice que son 35 pesos por día, que viene heredado del maestro precio. Yo voy a decir, ¿sabes que no van a ser 35 pesos? Y voy a editar. Y pincho la E de editar y digo, ¿sabes que van a ser 25 pesos, por ejemplo? Y el precio de venta o reposición, no lo voy, en caso que me lo pierda, no voy a cobrar 41 mil y tanto, sino que voy a cobrar 45. O lo que sea, da lo mismo. O no voy a cobrar por día, voy a cobrar por semana o por mes. Y entonces no voy a cobrar los 27, voy a cobrar 100 por mes, por ejemplo. O lo que sea. O 1000. ¿No es cierto? Lo que sea. Entonces, a continuación de que estoy haciendo ese cambio, de aquí en adelante, este precio queda cambiado para este cliente, para este almacén, en todos los siguientes despachos, en toda la obra, en todo el proyecto, y toda la facturación asociada a este elemento va a salir con este precio, indistintamente de que el maestro de precio tenga otro precio y de que otros clientes tengan otro precio. Esto que queda modificado queda para este cliente, esta bodega, este proyecto. No sé si quedó respondida la pregunta. Si es que alguna pregunta me la pueden hacer también. ¿Sí? Jorge, tenemos una réplica de Miguel Catalina respecto a Perfecto. tu respuesta. Sí, correcto. Por En el caso de la situación particular de cada país respecto de la guía de remisión, sea un elemento, se podría perfectamente agregar la columna de precios de alquiler en la guía de remisión si es que hoy día no existe. Eso no es problema. Simplemente son algunas, hay que hacer ciertas adaptaciones, depende del país en que estemos trabajando, pero eso no es ningún problema. Eso simplemente lo conversamos, lo ajustamos a cada lugar y se hace. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, con esto, a ver, sí, Jorge, tenemos otra pregunta de dale. Óscar Hurtado, que dice, Ujú. buenos días, referente a las bodegas irreparables, etcétera. Si no tengo creada una bodega interna con ese nombre, ¿se puede manejar igual o quedan dos bodegas del sistema más creadas, más la creada? Cuando yo estoy haciendo una devolución, como la que mostré hace un rato atrás, si no tengo creada la bodega de irreparable o de baja, el sistema no me va a mostrar la alternativa de las columnas que mostré recién. Lo voy a mostrar aquí. Si yo voy a ingresar un movimiento y voy a hacer una devolución, por ejemplo, del edificio Plaza, por decir cualquiera de estas, ¿no? Acá a la izquierda, a la derecha, me aparecen estas columnas, pero estas columnas que están asociadas a reparación, irreparable, limpieza, y esas a su vez automáticamente están vinculadas a bodegas como de baja o de reparación u otras, en caso que no estén esas, que no las haya creado yo en el menú eh, tablas tipo estado de equipo, simplemente no van a aparecer. No van a aparecer. Por lo tanto, no voy a tener la opción, no se va a duplicar, no va a quedar dos bodegas. La bodega, solamente estas columnas de la derecha van a aparecer solo en caso que las tenga creadas. ¿Dónde las creo? En menú tablas, tipo estado de equipos. Este es un detalle que lo quiero ver con profundidad en otra sesión, pero es súper importante porque este es un trabajo que permite eh, automatizar la distribución de los equipos según el estado en que llegan, el estado de daños en que llegan los equipos en devolución. Entonces es súper importante esto porque un buen control de esto me va a permitir tener, primero, automatizar y mejorar los informes hacia mi cliente respecto del estado de la devolución que están haciendo, y lo segundo, la distribución de cargas de trabajo a las distintas áreas de taller o talleres que tengo en mi almacén, el área de taller de limpieza, reparación, de soldadura, pintura, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es importante manejarlo y lo quiero ver con profundidad en otra sesión, pero simplemente te puedo adelantar que yo aquí tengo 5 elementos. Estos 5 elementos van a aparecer en las guías porque
Nuestra recomendación es que siempre aparezcan tres, que son irreparable, limpieza y reparable. Es bastante manejable eso, pero ustedes pueden tener los que quieran. ¿Ya? Y cuando uno crea uno de estos, y lo voy a pasar rápidamente, cuando uno crea uno de estos, le pone la sigla, le pone el nombre y aquí asocia a la bodega o almacén al cual yo quiero despachar ese elemento en forma automática. Entonces lo que yo hice anteriormente, que puse una cantidad en irreparable, cuando yo puse esa cantidad en irreparable, automáticamente el sistema, después de que hice la confirmación, automáticamente el sistema mandó ese elemento a la bodega de baja, porque así lo tengo definido acá, y no me lo mandó ninguna otra. Acá es donde yo defino a qué bodega voy a despachar ese material en forma automática. ¿Ya? Como yo sugiero, mis recomendaciones es máximo 3 de este elemento y no más. De hecho, eso. No sé, Christopher, si hay alguna otra pregunta. No, Jorge, no tenemos más preguntas del día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Entonces, los dejo invitados a la próxima sesión. Les recuerdo que estos capítulos están siendo grabados y quedan en nuestra página web, en el área de tutoriales, la página web inksol.cl, en el área de tutoriales y también quedan en el canal de YouTube de Inksol para que ustedes puedan consultarlos posteriormente cuando necesiten. Muchas gracias. Hasta pronto.